No, 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 ponte, ponte, nos ponemos los dos. Es que si no parece muy raro. Estamos ya en directo. Hola. Buenos Hola. días Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro literario con la escritora alicantina Antonia Ródenas. He de deciros que es una aventura para mí sumergirme en estos eventos literarios de la mano de Alquibla, una web que surgió como respuesta a mi pasión por el mundo literario y con el objetivo de difundir y dar a conocer la cultura y las personas que la componen. De nuevo y una vez más tengo que agradecer a Cristian y a Bea del Corte Inglés de Alicante, donde estamos hoy a puerta cerrada, para organizar estos eventos y hacer de nuestras ilusiones una realidad. Es todo un honor para mí contar con la presencia de Antonia y que sea ella misma la que nos cuente su trayectoria literaria y aquello que le llevó a decantarse por la literatura infantil. Acompañada, como siempre, de mis amigas, compañeras y soñadoras, Celeste Pérez Martín, bibliotecaria en Cabañas de la Sagra en Toledo, y Lourdes Nicolás, escritora de La Luna y las 4 estrellas de SEO. Agradecer, como siempre, su tiempo y su dedicación a favor de la cultura. Ahora doy paso a Cristian, que lo tenemos aquí, que es el responsable de Corte Inglés de Ámbito Cultural de Elche, y que nos diga unas palabras. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Eva María. Como siempre, agradecer a Alquibla Web que nos dé la oportunidad de colaborar con ellos. En esta ocasión estamos en la sala de Ámbito Cultural de Alicante. Tengo aquí a mi compañera Beatriz Arias, que es la responsable de la sala. Bueno, yo llevo la de Elche y entre los dos pues formamos el equipo de la provincia. Simplemente saludar también a Lourdes, a la que estoy ahora mismo ocupando su lugar brevemente. También, como no, Antonia Ródenas, la escritora que es invitada esta mañana en esta tertulia. Un gusto volver a saludarte, Antonia. Hacía muchos años que presentaste desde aquí en Alicante ya un librito y ahora tenemos la oportunidad de volver a escucharte. También saludar a Celeste Pérez, que en breve estará aquí con todos nosotros. Y nada, dejaros ya en compañía de estas 3 escritoras, más Celeste. Y nada, Celeste, ya la vemos por aquí. Sí. Buenos días. Nada, no me enrollo más, os dejo a todos con estas chicas, con estas mujeres. Y nada, que paséis una buena tertulia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pasamos a Lourdes y ya estamos las soñadoras. Antonia Ródenas nace en Villena, se fue a estudiar Magisterio a Alicante y se enamoró de su mar. Durante años ha pasado muchas horas con los niños en las escuelas infantiles, donde trabajó. Ellos le regalaron miles de sonrisas y puñados de besos y le sirvieron de inspiración para sus libros. Rimas de Luna, ilustrado por Asun Balzola, fue su primer libro publicado y el que le trajo el reconocimiento. En 2001 obtuvo el segundo premio de álbum ilustrado Ciudad de Alicante con De Puntillas y en 2015 el premio de la CCEI de Literatura e Ilustración Infantil y Juvenil por Iliana, la niña que escuchaba el viento. A su lado, como ilustradora, Carmen Soler Vendrell, Premio Nacional de Ilustración en 1979 y 2013. Actualmente está jubilada, pero sigue realizando actividades en colegios, bibliotecas, librerías, etc. Le gusta pasear, charlar, reír y todavía piensa en escaparse en un tren que la lleve lejos, muy lejos, para luego volver. Todo un honor tenerte aquí, acompañada de Celeste y de Lourdes, y vamos a demostrar que la cultura sí es segura. Por empezar, de alguna forma, empezamos con esta frase que me ha gustado tanto de tu libro Cartas a Ratón Pérez. A todos los que son capaces de sonreír cuando escuchan el nombre de Ratón Pérez. Siempre me gusta empezar con alguna frase. Y bueno, preséntate un poquito tú. Nosotras ya te conocemos, pero preséntate un poquito, que te conozcan los espectadores y ya. Bueno, pues muchas gracias por esa presentación y muchas gracias por invitarme, porque para mí, aparte de que es un medio nuevo y me provoca así un poco de nerviosismo porque no me lo manejo, pero me hacía mucha ilusión
el participar en algo que además he tenido la suerte de conocer a Lourdes y de conocer a Eva, y no es porque estén presentes, pero recuerdo ese café que nos tomamos Ay, sí. en la plaza de Benalúa, que además se nos hizo tarde, hablamos y hablamos y hablamos, y fue súper placentero, con lo cual yo dije, pues yo con estas mujeres quiero colaborar, porque Sí. cualquier cosa era recibida con tanto entusiasmo y con tanta emoción que dije, pues adelante, claro que sí que voy a participar. Entonces, bueno, a Celeste la conozco de algunas de las intervenciones que he visto, en concreto la de Gervasio, y, y bueno, pues también además me han hablado mucho de ti, que también pones ahí el corazón en las cosas que haces, y yo creo que eso es importante, poner el corazón y creer en lo que hacemos, sea lo que sea, por pequeño o grande que sea, yo creo que lo más importante es eso porque realmente se transmite. Entonces, bueno, puedo empezar diciendo que realmente no hay gente que desde muy joven ha pensado que se iba a dedicar a escribir. Ese no es mi caso. Yo incluso no he sido muy consciente del tema literario, puesto que yo es curioso y además lo descubrí hace poquito tiempo así en público, pero yo siempre mi inicio lo hacía en un momento determinado en el que yo empiezo a trabajar y digo que los niños, efectivamente ese fue un momento muy importante, pero luego con el tiempo he descubierto y además he visto revistas en las que ya había escrito alguna cosa. Lo que ocurre es que aquello lo dejé como enterrado y fue cuando entré en contacto con la escuela, cuando realmente empecé otra vez a sacar aquello que tenía dentro. Pero entonces era como más difícil, porque además yo entré en un grupo de literatura, allí se analizaban los textos y yo vi que aquello era serio. Quizá al principio yo era más inconsciente a la hora de presentar cosas, pero entonces me entró miedo, realmente me entró miedo. Y estuve muchos años en los cuales pues casi al final me tuvieron que empujar un poquito y animar para que yo volviera a ese punto. Entonces, bueno, yo creo que es un buen momento para descubrir que yo no empecé porque siempre lo asociaba, que yo en un grupo que había estado trabajando de maestros y tal, pues como que ahí me habían despertado. Sí, me despertaron de aquello que yo tenía dormido. Por otro lado, también puedo decir que aunque hice bachiller de ciencias y magisterio de ciencias, pues luego en el camino, como todas las cosas, como vamos por unos caminos en los que nos vamos cruzando, pues entonces, por medio de una persona muy querida para mí, de un amigo muy entrañable, que me dijo, se van a organizar, se están organizando unas escuelas infantiles en Alicante, unas escuelas municipales, y me presenté. Me quedé en la lista de espera, en el primer, bueno, pues muy al ladito de tener una plaza y enseguida entré. Entonces, nada, me quedé en esa escuela de la que yo siempre digo que me enamoré. Sí que es cierto que luego va pasando el tiempo, van pasando más circunstancias, las cosas cambian, las ayudas creo que estamos en un momento en el que tanto en sanidad como en educación, en todo ha habido muchos recortes y todo repercute y las cosas no son las que eran, ni muchísimo menos. Pero tengo que reconocer que fueron unos años, sobre todo los primeros años, de aprender, de trabajar con muchísimo gusto y bueno, pues eso se me quedó ahí dentro. Con lo cual, aunque hice un par de intentos para salir a la pública, al final decidí que me quedaba allí. Y así ha transcurrido mi vida, como digo yo, entre besos montosos y abrazos muy sinceros. Y bueno, ahí hasta el final. Y además he tenido una suerte, que eso también tengo que decirlo. He tenido la suerte de que también durante mucho tiempo, al final ya había también algo de dificultad para salir, pero durante mucho tiempo tuve la posibilidad de poder salir, que hubiera una sustitución, que yo me marchaba, que quedaba una persona
con lo cual todo el mundo salía ganando, porque yo salía a ver otros niños y volvía con las pilas cargadas, como aquel que dice. La gente que me sustituía, que eran de un círculo que conocían el funcionamiento, entraban a estar con mis niños y había ahí una fluidez de energía que yo, vamos, aquello me pareció de lo más positivo y además me dio la posibilidad de eso, me dio la posibilidad de poder salir a muchos centros escolares sin que nadie se molestara porque yo me iba y tenían que hacer mi trabajo, ¿eh? Entonces, claro, eso fue una gran ventaja que yo tuve en la escuela infantil, con lo cual, bueno, pues no me he arrepentido en ningún momento de haber trabajado allí. Quizás se me quedó corta, eso sí, porque la edad que en un principio parece que se iba a estirar hasta los 0,6 años, resulta que se nos quedó cada vez más reducidita hasta los 0,3. Pero bueno, yo tenía el aliciente de que podía salir y podía estar con niños de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, y entonces podía ver diferentes grupos, con lo cual, bueno, pues me enriquecía un montón. O sea que en ese terreno bueno, pues me siento muy satisfecha. Y aunque eso, pues ya me jubilé, pero sí que es cierto que el tema literario, pues eso yo creo, yo siempre he dicho que mientras la cabeza funcione, yo creo que siempre va a funcionar. Y aunque tenga periodos en los que estoy como más aletargada, en el momento hay una propuesta y puedo empezar, a veces hasta me agobio y digo, pero ¿por qué tengo que meterme aquí si lo que tengo que hacer es pasear, que también me gusta mucho? Pero luego realmente me llena de satisfacción. Entonces, bueno, pues yo sigo jubilada, pero sigo, yo creo que, En si no con la activo. misma energía, con un poco más, o por lo menos con el mismo entusiasmo. La energía a lo mejor un poco menos, pero el entusiasmo sigue intacto. Y bueno, no voy a hablar más, preguntarme algo, porque si no, No, nos he hemos quedado cogido aquí carrerilla. fascinadas. A ver, yo me acuerdo cuando estuvimos tomando café las tres, que has hecho Sí, tu mención de tu época en la escuela, esa época tan maravillosa que viviste, sí, que lo que comentábamos nosotras cuando estábamos juntas de que no tiene nada que ver ahora mismo lo que existe en escuela a lo que vivimos nosotros, porque había una interacción con el profesorado maravillosa, donde los niños eran niños, había una relación súper humana, muy humana, donde el crío le gustaba leer porque era divertido, le gustaba ir a la escuela porque el profesor era un amigo. Entonces, creo que en tus libros se ve esa época tan enriquecedora, de esa época tan maravillosa que yo, con mis 43 años, pude vivir en mi escuela, por ejemplo, que siguen siendo mis profesores parte de mi familia y algunos hasta mi hijo les llama que son sus abuelos, él lo nombra así. sí. Y fue una Sí, es época muy bonita, la verdad. claro, es que yo creo que el profesorado se debería mimar más porque realmente son personas muy importantes y hay personas que dicen, es que yo por este profesor hice esto. Una persona puede cambiar completamente su destino, que a lo mejor no es muy claro, por una persona que realmente lo valore, que realmente lo valore y que diga, tú vales más de lo que te dicen. O tú, entonces yo creo que muchas personas les ocurre eso. A mí misma me ocurrió en un momento determinado, de alguien que te dice, tú vales más que lo que te estás creyendo que vale. ¿Entiendes? Entonces, claro, Súper a esas personas en ese momento los tienes mucho más altos que tú, con lo cual es una influencia muy importante. sí. Y quizá en ese terreno sí que la enseñanza, además, se está reconociendo en muchos medios ya, de que hay países en los que la enseñanza, el profesor, en realidad el profesor está en una estima muy alta y en España la estima es bastante baja. Entonces, claro, todo es un círculo
todo es un círculo y al final, pues eso, si te recortan los medios, si no puedes hacer lo que quieres, te genera mucha impotencia. A mí, yo al final veía que yo no podía atender a los niños como antes. ¿Por qué? Porque era mayor, pues puede que a lo mejor algo ahí pudiera influir, pero lo más importante era que no existían los apoyos que yo tenía en otro momento. Yo he trabajado un montón de años en un aula doble, con lo cual una persona puede estar en mi situación de niños pequeños cambiando mientras otra está contando cuentos. O puede, ¿entiendes? Entonces, claro, en la escuela, si en la escuela se tienen los apoyos o las personas que tienen que entrar para que el otro profesor pueda tener ese pequeño grupo, o está muy bien la integración, pero tendrá que haber profesores para que puedan realmente llevarlo a cabo. En fin. Bueno, creo que esto no era de educación, ¿no? Celeste. Pero todo está unido, todo está unido. Todo está unido, sí. Todo está unido, todo está unido. Claro, es que yo estoy completamente de acuerdo con lo que comentas, porque es cierto lo que dices, en el momento en el que la escuela se implica, ya sea con la biblioteca, o con los padres, con los escritores, con quien sea, pues todo funciona. De hecho, yo creo que la biblioteca, el mundo de los libros, el mundo de la literatura, tiene que ser como una parte que ya esté dentro como de una formación reglada, como algo que tiene que formar parte de su vida. Porque realmente, yo, por ejemplo, creo que aquí sí que en Castilla-La Mancha se está haciendo mucho hincapié en el que la biblioteca escolar tenga una hora de fomento a la lectura desde 3 años hasta sexto de primaria. Y se está fomentando mucho el tema de leer, del encuentro con autores. O sea, yo llevo ya muchísimos años y creo que es verdad que las administraciones públicas tienen que hacer un esfuerzo para que esto funcione, pero también creo que depende de una persona misma, del entusiasmo que tengas, y tampoco hace falta muchos recursos económicos, porque la oralidad, hacer cosas con papel y tijeras o con cosas recicladas, después de leer un cuento, creo que son las ganas y el entusiasmo que se ponga. Es cierto que tienes que tener un apoyo institucional, evidentemente, pero creo que cada vez eso está como más instaurado. Por ejemplo, en mi colegio, los niños tienen 2 horas de literatura, de lengua, los chiquitos igual, en donde 1 hora es lengua propiamente dita, lo que es literatura y frases y todo eso, y luego tienen 1 hora de lectura donde se leen cuentos, donde hay encuentros con autores, donde se trabajan un montón de emociones, de vocabulario. Yo creo que sí que es cierto que si no hay apoyo, pues no, pero creo que también hace mucho el entusiasmo y las ganas de lo que las personas tengamos de trabajar también, porque hay cosas que son gratuitas. Entonces hay gente maravillosa que gratuitamente puede, que no estoy de acuerdo con que el trabajo sea totalmente gratuito, pero que sí que si realmente se quiere, se puede hacer. De hecho, yo también tengo los mismos años que ellas y en mi escuela era una escuela local donde no teníamos ni biblioteca porque éramos poquitos, un pueblo de 700 habitantes hace ya muchos años. Y venía el bibliobús a la puerta del colegio y ahí empezábamos todos a leer y no teníamos una biblioteca en sí. Entonces, no sé, yo creo que también hace un poco incluso el equipo directivo es el que también busca, aunque no tenga tantos medios. Busca unos recursos. Ya, lo que ocurre, Celeste, es que a veces, si en un colegio, por ejemplo, quitan personal de apoyo, ¿cómo se va a montar un horario de biblioteca si no hay un horario? ¿Entienden? Yo este tema no lo controlo, no sé. Pero si van quitando, yo me pongo en mi terreno, en mi escuela infantil. Si yo antes tenía unos apoyos y luego no los tengo, yo no puedo hacer lo mismo. Estoy de acuerdo, tienes razón. ¿Entiendes? Si tú tenías bibliobús es porque habría un dinero para poder llevar ese bibliobús y una persona que pudiera ir. Es decir, había una persona que puede ir allí. Si recortan, fuera bibliobús y fuera persona. ¿Entiendes? Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Sí. Claro, tú sí, tú como persona física puedes seguir haciendo lo que puedas, pero sí que es cierto que se tendrá que reconocer para que realmente Sí. pues haya, pues eso pues como está pasando en Sanidad mismo, que no Sí. tendrán ahí todas las ganas de echar la carne en el asador y al menos yo creo que la mayoría de la gente la pone, pero claro, pero llega un momento que dice, yo no puedo hacer más, yo no puedo hacer más. Entonces, por eso Es digo que, cierto. claro, en un momento determinado, o sea, hay países en los que realmente el profesor es una persona muy considerada, o el bibliotecario o bibliotecaria, y aquí, pues, hemos bajado mucho Sí, de categoría, estoy mucho de totalmente de categoría. acuerdo Te contigo. ponen en tela de juicio totalmente, Sí, y y puede antes llegar En un eso te padre, tengo que dar la puede, razón. puede llegar un padre y como te descuides te amenaza. Y el pero yo niño lo sabe, sí, con lo cual has perdido toda la autoridad. totalmente. Entonces, y a lo mejor luego hasta la administración pone en tela de juicio lo que tú Juicio. estás haciendo. Yo conozco un caso de una amiga que pondría la mano en el es fuego totalmente por ella cierto. donde fuera y le pasó. ¿Entiendes? Por desgracia, sí. Exactamente, ¿entiendes? Por eso te digo que ahí tendrían que decir, ojo, bueno, he dicho una, pero podría nombrar más gente, una que era muy escandaloso, pero podría nombrar más gente que ha tenido situaciones muy difíciles diciendo cómo esta persona tiene esta situación tan difícil cuando para mí es una persona que es una profesional hasta como la copa de un pino. Entonces, claro, y ya digo, es que en un caso ya la administración incluso la puso en tela de juicio. Entonces, claro, dice, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Entonces, bueno, Ya. Ante eso, lo ahí único que estamos. podemos es Deberíamos, y además se está valorando ahora. reivindicar la situación, que estoy totalmente de acuerdo contigo, en el que eso existe, que verdad lo que es el profesorado no se le tiene tan considerado, y ninguno de los que estamos aquí, ninguna de nosotras cuatro y de todo el mundo que nos está escuchando, somos lo que somos gracias a un maestro que nos enseñó a leer y a escribir, a sumar y a restar. O sea, Bueno, pero yo maestros... Celeste, hago un inciso que me diréis si estáis de acuerdo conmigo o no, que yo, por ejemplo, yo la lectura la viví desde un profesor, bueno, mi profesora, que es para mí mi familia, me dio un libro para que disfrutara del olor del papel, del dibujo, de la ilustración, y me dejó ir madurando yo a mi ritmo. Mi hijo no ha madurado a su ritmo. A mi hijo le han impuesto un ritmo mecanizado. Ve un libro y le horroriza. Le gusta porque me ve a mí, porque soy muy lectora, pero le horroriza. Y así hay una generación muy grande que se ha perdido de lectores porque se les ha metido en una dinámica totalmente antinatural, para mi opinión. No como antes, que los profesores te daban un libro y ya de la emoción como te lo daban, te daba ganas de abrirlo. Porque Claro, nadie te presionaba. Claro, mira, ahí ocurre una cosa y ocurre lo mismo desde el inicio de la evolución de un niño, de una niña. Y además, ya que estamos aquí, mira, aprovecho. Igual que en el tema de la lectura, más abajo es que tienen que ir superando tantos hándicaps. Mirad, hay personas o hay en sitios que su pedagogía o su criterio es un niño tiene 2 años a controlar. Ya está. Pero ¿cómo que tiene 2 años y va a controlar? Sí, esta semana de tal nombre a tal nombre. La semana que viene o dentro de 2 semanas de tal nombre a tal nombre. Eso se hace o se hacía hasta que yo me jubilé. Ojalá no se haga. Ojalá no se haga, pero soy consciente de que se sigue haciendo. Vamos a ver, un niño tiene que estar maduro y yo me he dejado la voz en decir, por favor, vale la pena que se alargue un poco, que no que lo presionéis, porque tiene que ser él. Pues con la lectura pasa lo mismo. A tal edad tienen que estar ya, dámelos bien leíditos. Cuando lleguen a primero, como no sepan leer, ya verás, como no sepan leer, ya entra en el pelotón de los torpes. Una presión. Sí. ¿Pero por qué?
Pero Es una ¿por qué? locura, ¿Por qué claro. no se le deja a ese niño y a esa niña que vaya leyendo? ¿Por qué no se le da A su un ritmo. nivel? Los libros, ya que estamos en un tema que parece que es de libros, ¿no? Bueno, pues mirad, tuve Y ahora una pelea con un libro que tengo aquí. ¿cuál He vas a traído sacar, aquí. Antonia? ¿Cuál de Venga, a todos? ver si no. Totea, Ah, totea. mirad, El poderoso llanto, a ver, ¿dónde está la Anda. cámara? Aquí. Ay, El poderoso Sí. llanto de Mateo. Y además no me importa porque tuve la pelea uy, no sé centrarme, sí. Tuve la Sí, es pelea que va al revés. con la persona que llevaba la edición. Ojo, me lo cogieron y les gustó mucho. Yo no sabía dónde iba. Pero aquí detrás, pone más de 6 años. Cuando yo vi eso, me horroricé. Y dije, por favor, al menos poner infantil. No poner más, ser infantil. ¿Vale? No le pongáis edad. No le pongáis, claro. Esto de el poderoso llanto de Mateo, esto, con niños de 2 años, lo que yo cuento aquí, con niños de 2 años ocurre, con niños de 3 años ocurre, con niños de 4 años ocurre. ¿Por qué me ponéis aquí ser infantil más de 6 años? ya. Sí, Sí, sí. porque hay una manía de etiquetar todo. ¿Por qué? También. Exactamente, porque yo, además, siempre la gente, porque este libro incluso lo han utilizado un grupo de psicólogas que yo conozco y psicopedagogas cuando hablan porque sigue habiendo gente que tiene muchas ganas de hacer cosas y ella hace muchas cosas en colegios, en institutos que le llaman y trabajan mucho sobre el tema de los límites. Oh, qué tema más importante, el tema de los límites. Y este libro me dijeron, ¿quieres que nos dejas que lo llevemos y lo contemos? Digo, hombre, por supuesto. Pues este libro debería estar, el formato, bueno, es el que me tocó. Y vale, y yo me alegro porque salió. Pero claro, no me lo limites, por favor, no me pongas eso. Deja que un niño se acerque a ese libro. Porque lo pueden ver los niños de 3 años perfectamente, porque encima... Claro. ¿Entiendes? Entonces, claro, parece que estamos programados. A tal edad, Sí, está. esto. Sí, A todo tal está edad, todo esto. bien corsetado, demasiado que no hay una Claro, naturalidad. claro, Pues si un niño yo rompo la regla totalmente de eso. Claro, pues chapó por ti. Gracias Chapó a por Dios. ti. De hecho, Claro, efectivamente, chapó por ti. ¿Por qué? Porque sabes lo que es. Y entonces dice, hombre, es que yo catalogo el libro, o sea, si tiene que ir a la estantería amarilla o roja o azul o verde, yo leo primero el libro antes de catalogarlo. Y digo, esto tendría que ir a la estantería azul porque ya sería más de 6. Pero si yo considero que tiene que ir a la estantería amarilla porque puede estar de 0 a 6, pues lo pongo doble. Claro, lo pone. O sea, y a lo mejor muchas Claro. madres Que tú eres diferente, Claro, Celeste. claro, pero ¿qué pasa con un padre o una madre? ¿Qué pasa con un padre o una madre? Sí. Y que llega se da y la vuelta y dice, dice, este no es para mi niña. Y le digo, ¿cómo Sí, que no? claro. ¿Cómo que no es para tu niño? Digo, yo creo que se puede leer todo. Digo, yo tengo 43 años y me lo estoy leyendo. Claro, pero Claro, a lo mejor exactamente. esto te dice, mira, los pequeños no tienen acceso porque pone más de 6 años. Y los mayores, cuando lo miran, dicen, anda ya, yo Sí, ya no tengo no, rabietas. claro, cierto es. Me Entonces, gusta. que se lo quiten y que lo dejen, con lo cual, un niño que lee menos, si le das un texto corto, se va a sentir satisfecho. Yo eso lo comparo en el otro caballo de batalla que yo tenía en la escuela, era el tema de la comida. Con una cocinera que siempre llenaba mucho los platos y yo le decía, por favor, no, por favor, no, por favor, No, no. porque Digo, tú sabes la satisfacción que da decir, más, me lo he comido todo, más. A decir, no puedo, claro, y se te quedaban mirando como diciendo, uy, pues en los libros es lo mismo. Un niño que coge un texto y lo lee y lo entiende, quiere otro. Pero si le Claro. pones uno que que va, no hay ya no quiere manera, más, ya no quiere pues más. se escabulle. Y si Pues, luego detrás del libro le preguntas qué ha pasado, qué no sé qué, y se lo está evaluando constantemente cada vez que lee un libro. no, y es ¿Qué más, pasará? Antonia, tú dices, y qué lento lo estás leyendo. Y ya es como, Sí. pero Bueno, igual que los libros de todo lectura lo que me fácil. dicen es negativo.
Pues no leo. Además, los niños tienen que tocar los libros y que les llamen la atención, porque a mí me encanta cuando voy a una biblioteca, a una librería, tal, y ves al niño que se va. Yo es que además me fijo en ellos, a ver qué tipo de libro escogen. Sí. Claro. Y dejarles un poco aventurarse a ellos en la lectura, no Y imponerles. Más dificultad para leer porque cada niño tiene un ritmo de lectura y es diferente. Los libros de lectura fácil, por ejemplo, a los niños que les cuesta muchísimo, si yo, por ejemplo, hago en aula alguna lectura, siempre juego con algún libro que sea de lectura normal y de lectura fácil. Para aquellos que tienen necesidades especiales, se cuenten integrados dentro de su grupo. Es que eso es maravilloso. Efectivamente. Pero claro, si coges un nivel alto, ya te dejas detrás a todo el resto. Exacto. ¿Cuántas veces, no sé si habréis ido, si habéis ido a muchos cursos, pero yo me acuerdo que fui a uno que, claro, el profesor enseguida con la gente que controlaba mucho la materia, no voy a dar más detalles de nada, pues ahí hizo como grupito y iba ahí, claro, el resto cada día estábamos más descolgados y al final la mitad nos borramos. Pues entonces los niños no se van porque no pueden, porque tienen que ir a la escuela, pero si no muchos se irían, dirían, ¿qué pinto yo aquí? Sí, es cierto. Yo ayer leí un libro, por ejemplo, en sexto, que ya tienen 11 años, que supuestamente está para niños de 7 y 8 años, pero en ese sexto tengo niños que tienen capacidades distintas, pero pertenecen al mismo grupo de la clase. Pues ayer leímos, lo saqué uno a uno a leer y cuando les tocó a los que tenían necesidades especiales, estuvieron leyendo con una emoción porque lo podían hacer como el resto de la clase. Y el mensaje era el mismo. El mensaje del cuento, o sea, era el que quería dar. Y la integración de esos niños leyendo ese libro, y dices, este libro, cuando vieron el libro dijeron, ese vamos a leer, como diciéndome que estamos ya en sexto, somos los del cole los mayores. Sin embargo, cuando leyeron el fondo del cuento, que hablaba de Guatemala, claro. pues se quedaron... bueno, a todos les encantó y eran de sexto y era para un niño, era supuestamente para 7 y 8 años. Y mis niños que están en sexto, que tienen dificultades más especiales, entraron en el juego de leer con su dificultad, más o menos, pero entraron como todos. De eso se trata. Claro, exactamente, porque ahí están como iguales. Ahí todos pueden hacerlo. Entonces lo que y todos los libros tienen un mensaje, efectivamente. Eso, los valores que transmiten. Entonces, sí. Claro, pero fíjate que a veces, tanto padres como personas a lo mejor que estén en educación, pero que a lo mejor, bueno, pues no tienen mucha conciencia en cuanto al tema literatura, entonces lo que pretenden es ya un nivel de lectura. No, este libro no porque tal. No, este libro no porque tal. Mira, yo fui a Fuenlabrada, he ido muchos años, hace ahí una semana, me imagino, Celeste, que igual tú sí que la conoces, la Feria del Libro de Fuenlabrada, que tiene mucho nombre y que va muchísima gente. Tiene mucho bagaje. Tiene mucho bagaje. Yo llevo bastantes años yendo. Y entonces fui un año con un libro que se llama, no sé si lo puedo ver. ¿Cuál es? El de Un puñado de besos. Bueno, aquí está en Valencia. Un puñado de besos. Está incluido en... Y era para... Sí. Y era para niños de... Bueno, pues eso, en la editorial lo ponen. Yo normalmente, yo cuando escribo no pongo edad, que eso es otra cosa que podemos hablar ahora después. Pero normalmente me llaman para niños de infantil, de segundo ciclo de infantil. Entonces era un segundo. Y yo dije, lo primero que pensé, chapó por la maestra, porque era una chica. Y entonces le pregunté y le dije, ¿por qué lo has elegido? Dice, porque el tema que yo quería tratar está en este libro. Digo, ¿has tenido alguna dificultad? Dice, no, simplemente se lo comenté a los padres, porque si no, te dicen, ¿pero cómo le vas a dar un libro con tan poco texto? Ella lo eligió justo porque dice, es que todo lo que yo quiero trabajar está ahí. ¿Entiendes? Entonces, como tú, Celeste, claro, y hay mucha gente que lo hace así, pero la pena es que, claro, a ver, todas las cosas pueden tener una cara buena y una mala. Cuando tú haces una recomendación, pues el fallo es que a veces puedes ahí no ser lo más correcto,
por ejemplo, en el libro ese que he dicho yo antes del poderoso llanto de Mateo, ¿no? Porque tú eso lo dejas como infantil y entonces ya pues cada uno ya no va con una idea tan preconcebida. Puede mirar y decir, hombre, esto para mis niños y mis niñas, fenomenal. Mañana se los cuento. ¿Eh? Pero Claro, si no, a de lo hecho, mejor dices, más de 6 años, pues ya fuera. de Y hecho, a mí entonces me han ya a lo mejor regañado. no te esperas. ¿Eh? Claro, que a Dime, mí me han dime. regañado porque, claro, cuando catalogas, tú tienes que poner más o menos lo que viene en el libro. Y yo, claro, Claro. catalogo como me da la gana, de las estanterías. Y a lo mejor dicen, no hagas eso, que luego lo capturan otra bibliotecaria y te siguen. Digo, bueno, pues cada uno que cataloga a su criterio. Yo sé que hay que catalogar, es que es así. pero como es la Es que biblioteca quien de es- yo y conozco a mis usuarios, pues catalogo como quiero. Ahora, por ejemplo, con el libro de Lourdes, espero que cuando se pase el tema de la pandemia pueda mostrarla aquí a Toledo. Pues Muy bien, se lo muy comenté a la bien. directora, que era pues que trataba un poco el tema de la pérdida, una cosa que no se trabaja mucho en las escuelas y por desgracia con esta situación los niños solamente tienen en la cabeza en las noticias que si la muerte, que si no sé Sí. cuánto, que si no sé qué. Sí, yo, Pues, mira, Lourdes está enseñando un libro que además Este de estábamos aquí. hablando antes de él, Estábamos que hablando. además me costó bastante que saliera, Iliana, la niña que escuchaba el viento, Así. que toca justo el tema de las pérdidas, la muerte de una madre. ¿Eh? Pero bueno, Sí. unido a otra serie de valores y de cosas que a mí me parece y muy interesante de leer. Y luego con una ilustración para Muy mí bonita, ¿eh? pero maravillosa. es Te que iba a ahora, por nombrar lo visto, la es que los padres están en un punto en que no puedes contar prácticamente muchas veces nada, porque a lo mejor les traumatizas y yo no lo sé, porque sobreprotege. todos los Sí. cuentos infantiles de rodar y no sé qué, siempre ha habido tragedias. Caperucita y el lobo, no sé qué, aunque luego acaba bien, pero eran tragedias en los Hombre, claro, personajes. todos los cuentos populares, claro, Que se todos los moría en cuentos el Rey León. populares, O sea, y entonces luego les quitas efectivamente, un pero cuento luego se y que no Vete está diversifican. preparado a para Bambi. eso. Bueno, Pero como no está preparado para eso, si tú en tu infancia has tenido ese tipo de cuentos y eres adulto y estás traumatizada, pues es que yo no lo entiendo. no sé, naturalidad, creo que nos falta a todos naturalidad. Claro, mira, a ver, es que eso lo único que hacen es esconder lo que todo el mundo llevamos dentro, porque todos tenemos rabia, todos tenemos, lo que hay que hacer es, todas esas emociones, hay que canalizarlas y hay que controlarlas. Y muchas veces con los cuentos, lo único que hace es todo lo contrario, o sea, piensan que se van a traumatizar y es todo lo contrario, porque se van a dar cuenta de que esos sentimientos que tienen, esas cosas que les pasa a más gente y les pasa Es que se a unos sienten personajes identificados. que son importantes, con lo cual no es algo eso es como cuando alguien tiene un problema que piensa que es una cosa, una tragedia tal, y a lo mejor en un grupo o lo comenta con alguien y le dice, a mí también me ha pasado, y te libera, ¿no? Que dice, Sí. Sí, cierto es. ostras, claro, lo tendrás que superar, pero no es algo que solo te ha pasado a ti en el mundo. Entonces, claro, con los cuentos está, y además en los cuentos populares y demás está, lo bueno y lo malo está como muy, muy claro. Con lo cual ellos pueden decir, pues eso, si es que yo tengo ganas de pegarle un puñetazo al otro, ¿cómo vamos a decir? Yo me acuerdo en alguna situación de esas que luego ya lo vimos y decíamos, madre mía, pero esto, pues no sé, cuando dos niños pequeños se peleaban o lo que sea, decía, dale un beso, pero ¿cómo le voy a dar un beso ahora si tengo una rabia dentro? Déjame que se me pase. Claro, y luego ya, pues eso lo pusimos en las reuniones que hacíamos y demás, diciendo, no podemos hacerle eso a los niños. Un niño que tal puedes decirle, vale, relájate, tranquilízate, tienes razón, luego tal, pero no puedes llegar inmediatamente al segundo y decir, dale un beso, porque tendrá que canalizar Gestionar. todo eso y que vuelvan las aguas a su sitio, como dicen, ¿no? Exacto. Sí, es cierto. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Celeste, de que a veces hay tanta protección que luego, Sí. que luego No se además les deja. no eso no les beneficia, no les beneficia. Para Bueno, de nada, hecho, para yo nada. tuve problemas ya hace tiempo, pero conté la cerillera, cuando llegó la Navidad, conté la cerillera Sí. para que gestionaran el tema de los regalos, cuando ellos tienen de todo, que si no les regalan lo que ellos querían es un trauma para ellos. Entonces, de que niños, o sea, quería visibilizar que hay niños que no tienen nada, la pobreza, lo que existe,
pues alguna mamá y se decía, es que ¿cómo le cuentas ese cuento? Es que a mi hijo eso le traumatiza. Digo, pero es que en el día a día a los niños les pasa eso, y tienen que sentirse privilegiados de que tienen una cama donde dormir, tienen una comida y tienen un montón de cosas que no valoran, que deberían de valorar. Es que hay muchas emociones en los cuentos que se trabajan. Entonces, lo que no le podemos tener a los niños en una burbuja que todos se lo demos, porque al final creamos monstruos sin sentimiento, egocéntricos, narcisistas, con un poder de superioridad con el otro, porque aquí parece que vamos a competir. Los padres tienen mucha culpa, porque de hecho yo hace poco que estuve en la FNAC, ahí en Granada, bueno, pues presenté el libro y les expliqué cómo iba el libro y los valores que yo quería mostrar. Y una mamá me soltó lo siguiente, que me quedé espantada. Dije, ¿tú qué quieres de tu hijo el día de mañana? Le expliqué, bueno, pues el hecho del compañerismo, que el amor hasta donde llega, cómo de importante es como motor de vida. Y de repente me dice, mi hijo, a mí este tipo de lecturas no la compramos y no le gusta. Estamos buscando los youtubers. Me quedé. Sí. Pues me acerqué a ese libro ya por curiosidad para ver qué libro era de los youtubers. Pues creo que llevan 23 ediciones. Y le dije, ¿y dónde ha quedado lo que es el libro tradicional donde al niño se le muestra una serie de valores? Pues si el padre la arrastra ahí y se lo permite, o sea, ¿qué empatía va a tener este niño el día de mañana contra cualquier situación que vea? Sí. Es tremendo. Quería también preguntarte, mira, están haciendo alguna pregunta y pone ahí que ¿qué escritores te han inspirado, Antonia? Sí, qué libro, es que hay muchos comentarios y muchas preguntas. Sí, pero Antonia, ¿qué escritores te han inspirado? Pues, pone Paola. Vamos a ver, sinceramente yo escribo sobre todo desde lo que he vivido. Por eso quizá cuando a veces me dicen si voy a escribir para adultos o no, yo en el medio en el que me he movido siempre ha sido con niños pequeños. Entonces, ¿qué escritores? Bueno, yo he leído poesía, yo he leído cuentos populares, he leído muchas cosas y de ahí me imagino que me habrá ido calando muchas cosas, pero no tengo un escritor, escritora en concreto que sea, no sé, una que siempre me gustaba mucho era Carmen Martín Gaite, pero es que no quiero casi nombrar porque hay muchísima más gente. Y hay muchísima más gente que a mí me gusta mucho cómo escribe. Hace poco leí uno de Rosa Montero, El Rey Transparente, que me gustó muchísimo y que además es una historia. Pero es que estuve leyendo en el confinamiento a Marguerite Yourcenar, que la había leído hacía mucho y leí lo de las memorias de Adriano y me volvió a emocionar. Es decir, que bueno, hay muchas cosas. Eso se está leyendo en el instituto, Antonia. Sí. Lo que acaba de mencionar se está leyendo en el instituto. Pues mira, yo me alegro. Y ya digo, y luego poesía, yo siempre decía, no, yo no soy lectora de poesía. Es lo mismo que he dicho al principio de que hubo ahí un momento en el que yo escribía y luego como que lo enterré. Y luego, claro, volví a salir, pero ojo, yo había estado en un grupo de literatura, allí los textos se estudiaban mucho, se analizaban y yo creo que todo aquello me dio como mucha responsabilidad, ser más cauta y no me atrevía a volver a salir, ¿no? No me atrevía. Entonces, por eso dije, sí, efectivamente, luego me costaba mucho, bueno, luego y antes. Yo siempre he sido muy prudente con el tema de los textos. Hay gente, y yo creo que cada uno es de una forma, hay personas que a lo mejor no tienen ninguna dificultad para enseñar lo que han escrito, tal, y yo siempre... No sé si por vergüenza, por prudencia, por timidez, no sé exactamente cuál es el motivo, pero siempre me ha costado mucho. Y el otro día, además, por ejemplo, tuve un taller de poesía, claro, como no era el libro que yo he escrito, lo que he mirado, sino me resultaba un poco, pues a la gente más cercana a mí, les dije, por favor, no venir a verme. Aparte de que en el tiempo que estamos de pandemia, pues
es cierto que se ocupaba una plaza, era en un patio, quedó muy bien, realmente quedó muy bien, pero claro, yo me sentí insegura con todo lo que ha variado, sin poder actuar con los niños. Entonces yo creo que con los textos me pasa un poco también eso, no soy persona de ir, no, me cuesta. Entonces, bueno, lo decía por lo de la poesía, y luego en un cambio de casa y demás empecé a sacar libros de poesía y libros de poesía y más cosas, pero el libro de poesía dije, ahí va. Pero es que no era ni siquiera yo consciente de lo que yo escribía en muchas ocasiones, porque, y de verdad que no es broma, cuando ya llevaba varios libros me dice uno de mis sobrinos, tía, ¿y tú por qué casi siempre escribes poesía? Y yo le digo, anda ya. Pero entonces me puse a mirar, claro, hay un cuento que es todo un poema, entonces yo, bueno, pues no lo veía como poesía, ¿eh? Entonces al final dije, pues realmente sí escribo bastante poesía, pero eso es a posteriori cuando lo analizo. En fin, no sé. Por aquí el comentario que has leído tú, Celeste, es de Paola Madrid, que es una chica que trabaja en un instituto público, que antes cuando estábamos hablando en tema de educación, comentaba por aquí, a ver, os lo voy a leer, porque, bueno, decía que cuál de tus libros habías escrito con más, que cuál le guardabas más cariño, pero luego ha hecho un comentario aquí que decía, ojalá los institutos pudiéramos funcionar como los coles en materia de lectura, poco a poco lo conseguiremos. Y luego decía, estoy de acuerdo con la autora, muchos centros escolares realizan lo inmediato y no queda tiempo para lo importante como el fomento de la lectura. En mi centro se realiza de forma altruista y en mi tiempo libre. Y luego otra chica que se llama Maite, que decía, necesitábamos para la educación de nuestros hijos profesores como Antonia. Desde infantil, 3 Muchas añitos, gracias. esos valores son necesarios para su día a día y tienen que inculcárselo desde pequeños. Me encantaría que mi hija de 8 años viniera cada fin de semana con un libro bajo el brazo y leer juntas. Es que tenemos muchos comentarios aquí. Bien. Nos comenta también Paola que en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante que eres una de las favoritas. Sí, allí sí que sé que me consideran bastante. He ido en algunas ocasiones y he estado en contacto con los alumnos que estudian educación infantil. Sí. Y me comentaba además hay un María profesor que me tiene mucho aprecio. Sí, ¿no? Y me preguntaba Paola y Marirre, que es mi mami, que si los niños de hoy, que si los niños de hoy les siguen gustando los cuentos de héroes y princesas o han cambiado de gustos. No. Yo creo, claro, ahí es meterme en un terreno que realmente no lo sé, no lo sé, pero las princesas estoy convencida que sí, y los héroes también. Lo único que pueden modificar el traje, pueden modificar el formato, pero yo creo que de princesas y de héroes, sean uno o sean otros, siempre. Están más modernizados las princesas y los héroes, como dice ella, de trajes y esas cosas, por la igualdad, que cada vez se trabaja más la igualdad, pero yo creo que sí, siempre queremos tener pero ese puntito de, aunque sea una princesa muy moderna, aunque sea, yo creo que están ahí. Otra cosa luego es hacer un razonamiento sobre realmente la interpretación. Exactamente, la interpretación que se pueda dar de eso, pero seguramente, claro que sí, seguro. Mira, nos está diciendo Paola también que es el alumnado de Magisterio de Educación Infantil, leen Cartas a Ratón Pérez y Llana, Un puñado de besos, fantástico. Porque nos contaras con qué libro tú te has sentido más a gusto, porque yo he leído todos esos y todos guardan una historia detrás de cada uno de esos libros. Cada uno tiene, yo cuando a veces en los colegios me preguntan, ¿y cuál es tu libro favorito? ¿Y cuál? Digo, ay, me estáis poniendo en un compromiso, porque hasta los libros como con menos mensaje tienen un objetivo. Afortunadamente,
de lo que he hecho, como claro, yo me he dedicado al tema educación. Yo he estado en mi escuela infantil, que nunca llamaré guardería porque me parece que ese concepto no va con lo que yo me creo de lo que es educación. Y, y entonces, claro, pues he tenido la suerte de escribir las cosas que he considerado y ya está. Entonces, aparte tampoco le dedico un momento que me ha salido por aquí, no sé qué. Tampoco he dedicado todo el tiempo del mundo, es decir, como siempre digo, porque cuando me jubilé me decían, ahora sí que te vas a poner a escribir. Bueno, pues puedo deciros que quizás sea uno de los periodos que menos he escrito. ¿Eh? ¿Y por qué? Pues porque pues si tengo posibilidad de dar un paseo, pues lo antepongo, salvo que tenga un proyecto, salvo que tenga un objetivo concreto, y entonces diga, me tengo que quedar. Pero no tengo una rutina de trabajo. ¿Eh? Entonces, a lo mejor por eso mis textos también son cortos, porque claro, si tuviera que continuar en el punto, ¿qué tal? Madre mía, menudo desastre. Entonces, claro, yo pues a ratitos, antes decía, unos ratos trabajo, unos ratos escribo, unos ratos paseo. Bueno, pues sigo haciendo lo mismo. Unos ratos, pocos, escribo, otros ratos paseo, otros ratos charlo. Entonces, bueno, pues es mi forma. ¿Podría tener más cosas? Pues sí, si le hubiera dedicado más tiempo, pero yo me siento muy satisfecha de lo que tengo. Entonces, por ejemplo, el primer libro, que es el que realmente más me costó sacar después de aquellas pequeñas cositas que saqué en una revista, fue el de Rimas de Luna. El de Rimas de Luna. Entonces, le tengo un gran cariño. ¿Es el que más? No, le tengo un gran cariño, porque además yo en un momento determinado decía que era un referente, quizá porque en el momento en el que salió, pensar que tiene 26 años, y en el momento que salió, casi, gracias a la persona que llevaba en ese momento la colección Isabel Cano de estos libros del barco de vapor, introdujo la poesía. Entonces ella lo leyó. Yo, vamos, le gustó mucho y no dudó en ponerlo en esta colección. Entonces, claro, ¿cómo no le voy a tener cariño? Pero es que luego hay una segunda parte. Es que resulta que la persona que lo ilustraba, para mí, ya en ese momento era una persona consagrada. Yo, de Asun Balzola, leía a mis niños muchos libros. Historia de un erizo, por ejemplo. Entonces, que me encanta ese cuento. La conocía, claro, la conocía personalmente, además la había conocido personalmente. Eso, entonces, claro, para mí había unas cuantas personas, otra era Carmen Soler, que para mí eran ya referentes en ese momento. Entonces, que por casualidad, porque yo no sabía quién me iban a poner, que por casualidad mis rimas fueran ilustradas por Asun Balzola, me pareció un lujo. Un lujo. Y entonces, claro, ¿cómo no voy yo a agradecerlo? ¿Cómo no? Entonces, claro, y además, mira, en este no pone a partir de qué edad. Me alegro. Sí, por lo que hablábamos antes. Es que, Antonia, la ilustración es muy importante también, la ilustración es súper importante. Claro, es que yo además se los comenté el otro día, les dije, es que el tema de la ilustración en las edades primeras es un tema fundamental. Es un tema muy importante. Entonces, claro, por eso digo que salir con Asun Balzola me pareció genial. Y además con lo que hablamos de la edad. Yo este libro, con la gente que tenía más relación, había gente que no sabía en la escuela que yo escribía y además ha habido gente que yo me he ido y no, es decir, que no estaba allí, no había ningún cartel en ningún sitio. Bueno, pues se lo dejé a una madre con la que yo tenía mucha relación y le dije, llévatelo y lo lees con tu hija. Y entonces se lo llevó y al día siguiente o al otro, cuando me lo devolvió, me dice, oye, a mi hija le ha encantado. Dice, pero ¿a que no sabes a quién le ha encantado? Muchísimo más. Digo, ¿a quién? Dice, a mi madre. Digo, pues entonces quiere decir que este libro está bien. Porque claro, si cogía a la niña, a la madre y a la abuela, ya está. Y una amiga mía, que su madre le encanta la poesía,
bueno, le encantaba, pobrecita, hace mucho que murió, ella se lo sabía de memoria. Y además, como familiarmente me llamaba Anto, decía, déjame el libro de Anto, que me lo voy a mirar. Qué Se lo gracioso. sabía de Ay, memoria. ay, ay. Entonces, bueno, pues dice, pues qué bien, ¿eh? Que eso, lo que hablábamos, una cosa sencilla. Yo con este libro me han venido ahora gente de 30 y pico años y me ha dicho, yo con tu libro aprendí a leer. Jo, qué ¿Eh? Qué maravilla. Entonces, bonito. claro, Es una entonces, satisfacción, Antonia. claro, de hecho si se reedita en un momento lo pongo porque efectivamente es que alguien te venga que hace 25 años o que hace 20 años que ha cogido este libro y que te reconozca y que te diga, es que Claro. quiero contarte una cosa, es que yo con ese libro aprendí a leer. Entonces, claro, dices, qué bien, ¿cómo no va a ser importante para mí? Pero hay más, porque, por ejemplo, el libro de este que antes comentaba, de Quiero mi chupete, este ya apareció con otra de mis referentes, con Carmen Soler. Entonces, cuando conseguí que uno de mis textos, que ahí ya sí que intentaba yo ver la posibilidad, porque claro, ¿qué pasa con la ilustración? Bueno, yo aparte de que me encanta el tema de la ilustración y me parece súper importante, es que además es un proyecto. Yo creo que en un proyecto de un libro, y tú, Lourdes, lo tienes que saber, lo has vivido, cuando las personas que colaboran en ese proyecto van a la una, mm, Eso yo se ve. creo que enriquece más. Yo El nunca libro jamás clave. diré a un ilustrador o a una ilustradora lo que tiene que hacer. No es eso. Hay quien sí se pone de acuerdo, pero yo no, yo que hagan lo que quieran. Pero ese contacto de ver pues lo que está haciendo, las dificultades que tiene, cómo se lo plantea, cómo lo va a hacer, cómo lo que sea, ¿eh? Entonces, eso, y si va unido a la persona que lo va a editar, con la ilusión que tiene o con las notas que te manda. ¿Qué te parece si esto está bien aquí o si lo otro tal? Claro, es un trabajo en equipo que yo creo que eso, como todo, al final se nota. Porque yo siempre he dicho que hasta para cortar un filete, si la persona que te atiende le gusta su oficio, te lo comen más a gusto, porque es que te va a decir, te voy a dar este corte de aquí, de no sé qué. Es Sí, verdad. Entonces, el que pongamos la emoción, la ilusión, las Y emociones el tienen corazón, sí. el corazón, el que se ponga ahí ese corazón, eso Sí. no tiene precio. Entonces, claro, No. yo en uno de mis libros me quedé, pues porque además no controlaba el tema en absoluto, pues con la otra parte que no la conocí. Entonces, ese libro siempre se me ha quedado, y es un libro que me gusta mucho, pero siempre se me ha quedado como un poco esa otra parte. Sin embargo, claro, cuando conoce al ilustrador o la ilustradora, yo, por ejemplo, con unos libros que saqué pequeños, que son muy simples, pero es que en aquel momento en la escuela, que son de tapa dura, de esos que pueden chupar los niños, pueden morder, pues para estos, el ilustrador, yo me fui a Valencia porque él vivía en Madrid, pero él tenía que ir a un encuentro a Valencia y nos pasamos toda una tarde charlando frente a la estación de Valencia. Y bueno, pues nos estuvimos contando cosas de nuestras vidas, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque aquello hacía como un Conectaros. lazo que nos unía. Entonces, Sí. Es a una mí ya magia me muy chula. interesaba en el proyecto, si no, quedaba una cosa que le faltaba el punto, ¿no? Le faltaba el cosido del libro, le faltaba un algo. El alma. Entonces, claro, entonces dije, El alma. vale, pero yo quiero conocer a esa persona antes de... Y ya digo, y nunca jamás le dije nada porque no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Pero de hecho, luego fue a presentarlos en Madrid y yo dije, pues yo me voy a Madrid a la presentación. Y estuvimos en la presentación y nos hemos visto más veces. Y
nos presentamos al premio de álbum ilustrado de Alicante, que era el libro con de puntillas. Y en cuanto a los textos, ¿es un texto de adultos o es un texto para niños? Este álbum ilustrado para niños. El texto, voy a leeros una frase. Era tan pequeño cuando Juan soñaba con un monstruo horrible que se lo tragaba. Ese Juan era yo. Era yo. ¿Es para niños? O para quien lo quiera leer, ¿no? Exacto, es que es todo tan... Claro, entonces por eso, un libro, uy, qué difícil me lo ponen que yo elija un libro. Si en me había pasado a mí, si en en la escuela me faltaba cuando los niños se acercaban con un libro y que ponía pelota, mariposa, no sé qué, y me decían, cuéntamelo. Y yo decía, a ver, vamos a inventarnos algo, dije. Pues que diga algo, risa de cocodrilo, que diga algo, y cuenta una historia. Además cuenta una historia de un pato y un cocodrilo. ¿Se come el cocodrilo al pato? Sí. ¿Pero se muere? No. Os dejo con la cosa. Bueno, pero yo lo digo, porque esto está descatalogado y esto pero a lo mejor en alguna biblioteca, nada, no se lo come, no se lo come. Pero bueno, pasó un poco con el gato y el ratón, con el editor tuve ahí mis más y mis menos porque decía, un gato se tiene que comer al ratón, digo, de eso no se lo va a comer, peleará con él, peleará, pero no se lo va a comer. ¿no? El de cartas. Exactamente, en cartas a Ratón Pérez. Y dije, algo que claro, es decir, el enfrentamiento lo van a tener, claro que lo van a tener, pero del enfrentamiento a que ya ahí desaparezca todo. El otro día justo en televisión, el domingo por la noche, pusieron una película que se llama El viaje, yo no la conocía, sobre Irlanda, y entonces dos antagónicos de toda la vida, cómo los meten en un coche y cómo consiguen que al final se firme la paz. Pues entonces yo creo que eso es lo que nos tiene que servir, que, claro, y volvemos además a los cuentos populares. Claro, no podemos hacer cosas dulces y simplonas, que sean tontorronas. No, el conflicto, claro que tiene que estar, sí que los conflictos existen, pero vamos a ver si podemos intentar trabajar sobre ese tema. Y eso, y decirle a los niños, sí señor, ¿tú estás enfadado? Claro que sí. Cuando se te pase ya hablamos, o cuando tal, pero no pasa nada, no pasa nada. Que eso lamentablemente en mi generación nos pasó mucho. No pasa nada, no pasa nada. Entonces, no sé. Yo no sé si he respondido a lo de el libro que más, porque bueno, pues tengo más. Y luego, por ejemplo, el de Illana, que lo tiene Lourdes. Así, este de aquí. Pues el de Illana, la verdad es que fue una historia que yo, cuando lo escribí, yo no tenía la experiencia de la muerte, ahora sí la tengo, pero no tenía la experiencia de la muerte de un padre o de una madre, pero hubo dos personas que me impactaron, me emocionaron por la lejanía de sus pérdidas y por la fuerza con que en ese momento lo estaban viviendo. Una fue mi madre, hablando de su padre, que hacía montones de años y que el día de su santo, que estábamos las dos en un salero cogiendo unas flores que crecen allí en el salero, de momento vi que lloraba. Y entonces me dijo, es que hoy es el santo de tu abuelo. Y yo no lo conocí, ella se casó huérfana de padre y madre. Y sí, y mi padre también. Entonces yo no conocía ningún abuelo. Y claro, me impactó el que mi madre, pues después de 40 años o más, lo tuviera en ese momento puntual tan presente. Y la otra fue Carme Soler, que también, ella sí, su madre murió. Realmente
la historia es un poco un homenaje a ella porque su madre se murió cuando ya tenía 9 años. Pero claro, fue en una noche de esas de charla larga y tendida cuando de momento yo vi que estaba llorando. Y su madre murió cuando tenía 9 años y ahora tiene 70 y algo. Entonces, aunque tuviera 50, da igual. En Pues aquel momento. fíjate, Antonia, que con lo que hemos hablado antes de este cuento, las similitudes que tienen algunas cosas que te he dicho al leerla, por ejemplo, mis raíces, porque por parte de mi padre tengo raíces gitanas, el modo de entender la naturaleza, de cómo me enseñaron cuando, por ejemplo, falleció mi padre me enseñó cuando oía un trueno, que era la manera de hablarme él, cómo me enseñó mi padre a ir al mar, a mirar las olas, para volver a reconectarme con alguien mío que se ha ido, que en este caso yo lo hago ahora con mi hijo, para conectar con él. Acabas de decir algo que en mi libro, que toca lo mismo que el tuyo, la ilustradora que yo tengo, que también es como Carmen para ti, lo hicimos a la vez cuando falleció mi padre y falleció su madre. Fíjate. Casualidades. Entonces es un regalo que nos hicimos mutuamente y lloramos las dos juntas. Claro. Sí. Claro. Fíjate, o sea, en esta pequeña historia que tú has creado hay muchas cosas que conecta conmigo. Muchas. Oye, yo me alegro mucho porque ya te digo, está hecho pues desde la emoción y desde el corazón, ¿no? De decir, es que aunque yo no lo haya vivido, pero estoy viviendo a dos personas que después de tanto, entonces, claro, yo pensaba, claro, cuando te falta alguien, sí, un ser querido, y encima ves a estas personas ahí, dices, es que... Entonces, bueno, por eso, retomando un poco el tema, pues muchos libros tienen muchos trocitos de experiencias vividas. Entonces, me resulta muy difícil, porque también el del puñado de besos que antes he enseñado, también es un libro que fue un año muy duro en mi escuela. Lo podéis encontrar aquí también, en este recopilatorio. Sí, en ese de la importancia de la ilustración. Voy a enseñar uno que tengo yo aquí. Fijaros que es la misma ilustradora y esto es un cuadro. Bueno, ese es precioso. Precioso, el libro. Claro, este es un cuadro. Todos son. Es precioso las expresiones de los niños. Claro, que además es un poco en el prólogo de ese libro, claro, exactamente, lo pongo porque pasaron 4 años desde que ella decidió, o sea, yo le enseñé el texto y me dijo que sí, que lo ilustraba, pasaron 4 años hasta que, bueno, pues en la editorial, por retrasos, por no sé qué, aquello se fue alargando. Cuando ya me tocó el turno, cuando ya fue a entrar en imprenta, pues Karma estaba haciendo cuadros. ¿Enseña alguna página? Y entonces, claro, me dijo, Antonia, es que yo ahora estoy haciendo otra cosa. Y yo le dije, bueno, pues que además en un momento me dice, pero ¿y por qué te empeñas? Le digo, porque me lo dijiste. Entonces, claro, exactamente. Entonces, en que se trabajan mucho las emociones, pues perfecto. Y además, al principio hubo gente que, claro, como rompía tanto, bueno, por lo que hablamos del editor, ahí, gracias al editor que había en ese momento, Antonio Ventura, en Anaya, gracias a él salió este libro. Porque otra persona hubiera dicho, no, yo quiero una ilustración más infantil, pero tuvimos suerte. Y él, que además sabe mucho de pintura, no tuvo ninguna objeción en que se hiciera así. Y además, curiosamente, ya digo, a veces los adultos al principio, antes de leerlo, decían, uy, como que hacían un fruncido ahí de ceño, y luego, sin embargo, ha sido uno que todavía sigue ahí y sigue en muchísimos colegios, siguen trabajando con él, porque además da muchas herramientas. ¿Y qué pasó? Pues que era un año que yo tuve muy, muy difícil en la escuela, muy difícil. Y bueno, pues surgió esto. Qué bien. Qué bien. Se nos ha pasado la hora volando. Sí, como el café, Antonio, que tomaste otro. Y yo tan preocupada con qué tenía que preparar y qué tenía que decir. Exactamente. El café.
Esto hay que dejarse llevar. Claro. Sí, sí, tiene Antonia, ha razón. sido un placer conocerte. Tiene mucha razón. Bueno, Celeste, sí señora, además estamos en la misma línea, con lo cual ya sabes. Tendremos para que lo hacer otro quieras, encuentro o cuando nos dejen viajar nos Presencial, iremos a conocer a... cuando todo se pase, te invito con Lourdes a que subas a Toledo. Sí, vamos Venga, todas juntas. Sí, lo dijimos en el café, que cuando nos café lo fuéramos, hablamos. Sí, sí. cuando Muy fuéramos bien, a muy bien. verte, sí, Muy bien, nos llevábamos a Antonia. me alegra esa invitación por la bibliotecaria, porque eso Eva ya me había dicho que eras una chica ahí muy, muy enrollada, pero lo he comprobado. Tiene un corazón. Me alegro mucho, de verdad. Nos iremos de excursión las tres a Toledo. Sí. Pues nada, un besito. Pues Antonia. Venga, muchas muchas gracias. por todo, ¿eh? Y espero Muchas un café gracias. pronto, Antonia, de nuevo las tres. Sí, nos tomaremos un café. Venga. Hasta luego, chicas. Gracias por todo. Chao. Dios, Beso. Dios. Hasta luego.